Hola, buenas tardes, bienvenidos al módulo número 2 de la materia Teoría de la Computabilidad. Mi nombre es Carlos Chesnievar y en este módulo número 2 lo que vamos a analizar es el concepto de lenguajes y de contexto, lenguajes sensibles al contexto, y un poco analizar en concreto qué sucede cuando dejamos en la tierra firme ese mundo de los autómatas finitos donde pisábamos con seguridad sabiendo que teníamos autómatas, expresiones regulares, gramáticas regulares, y nos adentramos en el mundo de lenguajes más complejos. Entonces, en esta asignatura, a lo largo de las distintas clases, lo que vamos a ir viendo es que podemos definir lenguajes de diferente complejidad, recurriendo asimismo a máquinas cada vez más complejas, lo cual nos va a llevar a explorar terrenos diferentes, ¿sí? Y abordar diferentes tipos de problemas. Para hacer una especie de mapa de dónde estamos ubicados, pensemos que la noción de lenguaje que introdujimos en el módulo número 1, recordando conceptos que habíamos definido en lenguajes formales autómatas en la materia que precede a esta, me involucraba un subconjunto particular, una clase de lenguajes que eran los denominados lenguajes regulares. ¿Qué características tenían estos lenguajes regulares? Que había distintos abordajes, ¿sí? Las gramáticas regulares, los autómatas finitos, las expresiones regulares, todos ellos equivalentes entre sí, que permitían reflejar de diferentes maneras, de una manera algebraica, de una manera procedimental, de una manera más declarativa, el concepto de lenguaje regular. Todo esto funcionaba a la perfección, nos movíamos en un mundo seguro, ¿sí? Habíamos demostrado una triple equivalencia entre estos formalismos, entre esos acertamientos, que me mostraban justamente que, trabajar con gramáticas o autómatas o expresiones regulares era equivalente. ¿Qué sucedió? Mostramos que había lenguajes, que existían lenguajes que no eran regulares. Todos los lenguajes, los lenguajes finitos eran regulares. Podía haber lenguajes infinitos que no lo fueran. En particular, mencionamos, ¿sí?, el lenguaje formado por cadenas de la forma a la n, b a la n. Vamos a hablar entonces de lenguajes, gramáticas y autómatas. ¿Sí? Con las herramientas de las que disponemos, yo no puedo fabricar un autómata que reconozca cadenas de la forma a la n de la cadena. Veamos que el teorema de Pampin, o pensemos que el teorema de Pampin, lo que me está diciendo es que buscar un autómata finito que reconozca esto es una tarea imposible. Al tener yo un teorema que me garantiza, ¿sí?, que todos los lenguajes regulares infinitos cumplen cierta condición, y analizar por el absurdo, suponer que este lenguaje es regular y llegar a la conclusión de que no lo puedo representar a través de, no se satisface el teorema de Pampin, me asegura que el autómata que yo estoy buscando no existe. Y si no hay un autómata finito, por este teorema de triple equivalencia, al no existir una máquina que esté aquí, que me reconozca a la n y b a la n, tampoco va a haber una gramática regular, ni tampoco va a haber una expresión regular. Porque si las hubiera, tendrían su correlato en el conjunto de autómatas finitos. O sea que estoy alcanzando un límite en poder de cómputo. ¿Qué significa esto? Que hay una actividad que yo no puedo realizar. No puedo fabricar un autómata finito, ¿sí?, que me reconozca este lenguaje de juguete a la n, b a la n. Es lógico entonces que yo me pregunte, ¿este lenguaje a la n, b a la n tendrá una gramática que lo genere? ¿Habrá un autómata que reconozca las cadenas de este lenguaje? Entonces lo que vamos a analizar en este contexto es que así como hay lenguajes regulares, ¿sí?, como afirmamos antes, también existen otros tipos de lenguajes más complejos que tienen sus respectivas gramáticas y sus respectivos autómatas. De manera tal que vamos a ir expandiendo nuestra capacidad de representación a partir de lenguajes regulares hacia conjuntos cada vez más complejos. La pregunta natural que surge aquí es, ¿cuál será el límite definitivo de todo esto? ¿Sí? ¿Existirá ese límite? Pensemos que lo que estamos haciendo acá, de manera formal, es abordar cómo procesar conjuntos de símbolos, que es justamente lo que hacemos cuando trabajamos con una computadora. Por lo cual, todos estos conceptos forman el basamento de lo que se conoce como la teoría de la computabilidad. Uno trabaja inicialmente con lenguajes formales, ¿sí?, estudia lenguajes de juguete, como este a la n, b a la n, para ver cómo las consecuencias, las teorías que subyacen a estos elementos, tienen después una consecuencia en el mundo de las computadoras, en el mundo real. ¿Sí? O sea que estas son preguntas que las tenemos presentes permanentemente. ¿Sí? En particular, la tercera pregunta, que es interesante y que deja abiertas muchas
muchos interrogantes, que es, ¿existirá algo que yo nunca pueda computar? ¿Sí? Detrás de esta pregunta se esconde justamente las fronteras, ¿sí? O la línea de vanguardia de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué cosas yo puedo hacer con una máquina? ¿Qué cosas requieren inteligencia? ¿Qué cosas no? ¿Qué procesos son mecánicos y qué procesos no? O sea que estas son preguntas un poco que quedan abiertas para despertar nuestra curiosidad. Si consideramos un autómata finito, una expresión regular, los distintos formalismos que hemos visto, ¿podría yo reconocer elementos tales como una expresión aritmética en un lenguaje de programación? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar algunos lenguajes. A modo de ejemplo, vamos a hacer un breve viaje conceptual sobre lenguajes que son más complejos que los lenguajes regulares. Vamos a ver otras clases de gramáticas que aplican otros criterios restrictivos sobre sus reglas de producción y me permiten generar lenguajes más complejos. Las denominadas gramáticas libres de contexto son importantes para la descripción de lenguajes de programación. Se las llama libres de contexto porque tienen reglas de producción que prescinden del entorno. Me van a permitir reemplazar un no terminal sin hacer referencia o sin tener en consideración el contexto en el cual se encuentra. En las gramáticas libres de contexto, que las vamos a estudiar más adelante en mayor detalle, la parte izquierda va a ser siempre un símbolo no terminal. ¿Sí? Un ejemplo de esto son los diagramas de Conway y de Pascal que pueden asociarse en la gramática libre de contexto. Si bien este formato no corresponde estrictamente a lo que son nuestras reglas de producción, podemos ver que cuando yo defino una expresión de esta manera, yo puedo pensar que lo que tengo aquí es algo similar a una regla de producción, ¿sí? Lo que tengo aquí es un símbolo no terminal, estos elementos que están acá son terminales, ¿sí? Escritos en azul, y a su vez esta definición de expresión invoca a otros no terminales que van a estar definidos en otros términos, ¿sí? En otras reglas de producción que son las que aparecen más abajo. O sea que se puede mostrar que los diagramas de Conway que conocemos de Pascal tienen su correlato en las reglas de producción de las gramáticas libres de contexto. Para pensarlo en un contexto más sencillito, podemos pensar un ejemplo de una gramática libre de contexto como este que está acá. Notemos que esta gramática libre de contexto tiene tres reglas de producción. Dos reglas de ellas son de carácter recursivo, porque a partir del símbolo inicial yo genero, por ejemplo, una A, el símbolo inicial y una A, o una B, el símbolo inicial y una B, o bien una letra C. ¿Sí? Si vemos en el lado izquierdo, siempre aparece un símbolo no terminal. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a una gramática libre de contexto. Pueden ser diferentes símbolos, no necesariamente siempre va a ser el símbolo S, el símbolo de arranque. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo aplique a cualquiera de estas reglas que está acá, si en un paso intermedio yo tengo una derivación donde aparece la S, la voy a poder reemplazar por A chiquita SA o B chiquita SB o por la letra C. No me importa en el contexto en el cual aparezca la S, no importa qué es lo que haya a izquierda o a derecha, yo puedo aplicar el reemplazo que me indica la regla de producción. ¿Sí? Reemplazo el no terminal por la cadena indicada a la derecha en la regla de producción, como hacíamos en los lenguajes regulares. Hay otro tipo de gramáticas que se van a denominar gramáticas sensibles al contexto. Y aquí tenemos de vuelta un ejemplo que caracteriza estas gramáticas. Tenemos una gramática que tiene tres reglas de producción. ¿Sí? Lo hacemos esto de una manera un poco casera, sin indicar cuáles son los no terminales y los terminales, pero recordemos que usamos las letras mayúsculas para indicar no terminales en forma habitual. ¿Sí? Por lo cual yo aquí tengo un símbolo de arranque S que me deriva A chiquita, S, B chiquita. A chiquita y B chiquita son terminales. Y una regla que me dice, si tenés A chiquita seguida de S, o si tenés una S que a su izquierda tiene una A chiquita, podés canjear, podés reemplazar esto por C chiquita, S, C chiquita. Del lado izquierdo, en este caso, puedo poner terminales y no terminales, de forma tal que cuando hago una derivación, si en algún momento me aparece A chiquita, S, voy a poder reemplazar todo este trozo de derivación por C chiquita, S, C chiquita, que es lo que aparece acá. Llamamos estas gramáticas sensibles al contexto, GSC, porque justamente el contexto donde esto se encuentra, ¿sí?, es importante. ¿Sí? La S está en un contexto que está antecedida por una letra A. Y al aplicar la regla de producción, yo reemplazo todo el lado izquierdo, la chiquita S, por todo lo que aparece en el lado derecho. Vamos a analizar qué pasa al hacer una derivación. Yo tengo la gramática
libre de contexto que mencionamos antes, que tenía 3 reglas de producción. ¿Sí? Imaginemos que el único no terminal es S y los terminales son las letras A, B y C. Entonces, esta gramática me está diciendo que del símbolo S yo puedo derivar aplicando esta regla A chiquita, S A chiquita. Al tener este paso intermedio, puedo usar, si quiero, la segunda regla para reemplazar esta S por B chiquita, S B chiquita, con lo cual obtengo esta subcadena que aparece acá. Y por último, si quisiera, ¿sí?, podría aplicar cualquiera de las reglas, pero elijo usar la número 3 para reemplazar esta S por una C chiquita. Del símbolo inicial S estoy derivando A, B, C, B, A. ¿Qué pasa en el ejemplo de la gramática sensible al contexto? Yo podría arrancar por el símbolo inicial de S, derivo A chiquita, S, B. Luego aplicar la regla que me dice A chiquita, S, que es esta subcadena que tengo acá, la puedo reemplazar por C chiquita, S, C chiquita. Con lo cual la derivación me resulta en esta secuencia que tengo de caracteres. Y por último, puedo reemplazar esta S por la última regla con una C chiquita, con lo cual lo que me queda es 3 veces C chiquita seguido de B. O sea que la noción de derivación la vamos a aplicar exactamente igual como hacíamos en las gramáticas regulares. Solo que va a cambiar la flexibilidad de las reglas de producción y ese cambio se va a traducir en que el formato de las reglas va a ser diferente. ¿Sí? Vamos a irlo haciendo más flexible y con más capacidad de expresión. Mencionamos en la clase de repaso, ¿sí?, que en el siglo pasado, entre los años 50 y 60, un lingüista muy famoso, también persona que ha trabajado mucho en cuestiones de política internacional, ¿sí?, sociólogo, es Noam Chomsky, ¿sí?, un prócer en el área de lingüística y de computación, desarrolló una clasificación de las gramáticas. Y esa clasificación de las gramáticas se puede reflejar en lo que se conoce como la jerarquía de Chomsky. En esa jerarquía de Chomsky tenemos distintas clases de gramáticas, siendo las gramáticas más restrictivas las de tipo 3, seguidas por las de tipo 2 o libre de contexto, seguidas estas por las de tipo 1, sensibles al contexto, seguidas estas por las gramáticas de tipo 0, que son las gramáticas más flexibles de todas, ¿sí?, donde no tenemos prácticamente restricciones en el formato de las reglas de producción. Recordemos también a modo de repaso que una gramática estructurada por frases, ¿sí?, se definía como una cuádrupla, 4 elementos, no terminales, terminales, símbolo de arranque y reglas de producción, tales que B sub n era un conjunto finito de símbolos no terminales, ¿sí?, los representábamos típicamente con mayúsculas. B sub t era un conjunto finito de símbolos terminales, eran las letras que conformaban, los símbolos que conformaban las cadenas que yo tenía. Había un símbolo S inicial, que pertenecía al conjunto de no terminales, y había un conjunto finito de reglas de producción con un formato de alfa, derivo, beta. Pensemos que una regla de producción básicamente es una regla de canje que me está diciendo: si en tu derivación tenés una subcadena alfa, la podés reemplazar por la subcadena beta. Las gramáticas se clasifican, ¿sí?, de acuerdo a cómo se pueden tipificar las reglas de producción permitidas. Y eso nos resulta entonces nos da como resultado las 4 clases de gramáticas posibles, que son los tipos 0, 1, 2 y 3. ¿A qué vamos a llamar gramática de tipo 0? Las gramáticas de tipo 0 en el universo, en este universo de entes, ¿sí?, que vamos a tener en el mundo de las gramáticas, van a ser los entes o las entidades más flexibles, ¿sí? La única restricción en estas reglas es que el lado alfa tenga por lo menos un no terminal. Pueden aparecer terminales y no terminales mezclados. Únicamente queremos que las reglas de producción que tienen tengan un no terminal en el lado izquierdo. En el tipo 1, yo voy a definir el tipo 1 como un refinamiento del tipo 0. En las gramáticas sensibles al contexto de tipo 1, yo lo que voy a pedir es que la gramática sea de tipo 0 y que verifique que el lado izquierdo de la regla tenga una longitud en cantidad de símbolos menor o igual al lado derecho. La de tipo 2 va a ser toda aquella gramática que respeta la condición de tipo 1, pero además en el caso de las reglas de producción de alfa, derivo, beta que tiene la gramática, todas ellas cumplen que el lado izquierdo tiene un único símbolo no terminal. Y la de tipo 3 va a ser toda aquella gramática que sea de tipo 2 y a su vez satisface que en el lado derecho, el lado llamado beta, ¿sí?,
aparece o bien un terminal seguido de un no terminal. ¿Sí? O sea que lo que podemos ver acá en esta definición es que justamente tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 están definidos en cascada o de alguna manera cada uno de ellos es igual a la clase anterior más un refinamiento adicional. Vamos a ver en una transparencia posterior una analogía con esto, con la clasificación de animales, sin una taxonomía, donde justamente los tipos más descriptivos coinciden con lo que sería el tipo 3 de nuestra clasificación de gramáticas. Entonces, notemos qué es lo que pasa. Aquí tenemos distintas consideraciones resumidas que aplicamos a los tipos de gramáticas. A las gramáticas de tipo 0 les estamos exigiendo únicamente que satisfagan esto que está acá. ¿Sí? Que en el lado izquierdo haya un no terminal. A las de tipo 1 le estamos exigiendo que cumplan lo de tipo 0 y esta consideración, lado izquierdo menor o igual al lado derecho. A las de tipo 2 les exigimos estos dos elementos y que el lado izquierdo sea un no terminal, y a las de tipo 3, el lado izquierdo un no terminal, a la derecha un terminal seguido de no terminal y estas consideraciones que mencionamos antes. O sea que gradualmente presentamos una especie de corset, ¿sí?, sobre las gramáticas, las hacemos cada vez más restrictivas y con eso vamos avanzando en la jerarquía de Chomsky, en los diferentes tipos. Las gramáticas de tipo 3 coinciden con los denominados lenguajes regulares, ¿sí?, que ya hemos visto en lenguajes formales y autómatas, que son aquellos especificados también por expresiones regulares, ¿sí?, o por los autómatas finitos. Aquí tenemos un ejemplo de una gramática de tipo 3, ¿sí? Son las gramáticas regulares que ya estudiamos en la materia pasada, en lenguajes formales y autómatas. Las gramáticas de tipo 2 van a ser aquellas como las que mostramos en el ejemplo, donde hay un único símbolo alfa en el lado izquierdo y el contexto no influye cuando yo aplico reglas de reducción. O sea que este conjunto de reglas que tengo acá corresponde precisamente a una gramática de tipo 2. Las gramáticas de tipo 1 o sensibles al contexto son aquellas donde en el lado izquierdo puede haber varios símbolos, ¿sí?, contexto, denominado contexto, que rodea a un no terminal. Entonces, si yo tengo una cierta regla, ¿sí?, que aparece como un formato C sub I a C sub D, la I y la D indican izquierda y derecha. Si yo tengo un contexto a la izquierda y un contexto a la derecha de A, y eso lo reemplazo por C sub I', beta, C sub D', lo que estoy queriendo decir con esto es que aquí aparece un cierto no terminal que puede estar antepuesto con terminales y no terminales, y hay una secuencia de terminales y no terminales que me definen ese contexto, ¿sí?, el llamado C sub I y C sub D, contexto izquierdo y contexto derecho. Yo puedo reemplazar entonces A por beta cuando aparezca con este contexto, y a su vez el formato de las reglas de producción me permite decir, bueno, a C sub I lo voy a canjear por C sub I', a C sub D lo voy a canjear por C sub D'. Esto es algo que después lo vamos a ver en distintos ejemplos, en particular con algo que se llama abordaje de símbolos viajeros en gramáticas. ¿Sí? Vamos a mencionar entonces aquí brevemente un ejemplo de una gramática que genera cadenas de la forma W seguido de una letra C y después de la misma palabra W escrita al revés. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos de cadenas que son las que me gustaría generar. ¿Sí? Si genero la palabra W y después una letra C, una palabra W formada por A y A de una letra C, después de la C lo que tiene que aparecer es Z, que es esta cadena AA escrita al revés, y queda igual. ¿Sí? Si la cadena en cambio fuera B seguida de A, y aparece una C, a la derecha va a aparecer la cadena W escrita al revés, A seguido de B. Si miramos este lenguaje que está acá, ¿sí?, yo puedo pensar que para representarlo, ¿sí?, puedo recurrir justamente a la noción de gramática libre del contexto que mencionamos antes. ¿Por qué? Porque podría fabricar una gramática que me derive de S, A chiquita, S, A chiquita, o B chiquita, S, B chiquita, con lo cual yo lo que genero es reemplazar una letra S por una letra A que está espejada a ambos lados, ¿sí?, y la letra S me vuelve a aparecer. La puedo reemplazar después por B y la S me vuelve a aparecer en el medio, ¿sí? Con lo cual puedo repetir el proceso de fabricar cadenas en forma espejada, como aparece acá, ¿sí?, y en algún momento cortar esta secuencia derivando la letra C, que es la letrita que aparece en el medio.
Esto va a ser una gramática libre de contexto porque justamente las reglas que yo tengo acá me satisfacen el concepto de libertad de contexto. Vamos a ver otro ejemplo también muy por arriba, a título informativo, lo presentamos de manera precocinada, ya lo vamos a analizar más adelante. La intención de este módulo es contar un poquitito de qué se tratan las gramáticas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Imaginemos que tengo el lenguaje A a la N, B a la N, C a la N, ¿sí? Formado por igual cantidad de A's, de B's y de C's. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, algunos ejemplos: AA, WB, WC, A, B, C, todas esas son cadenas que pertenecen a mi lenguaje. Resulta ser que yo puedo definir una gramática sensible al contexto de tipo 1, ¿sí?, que puede derivar A chiquita, B chiquita, C chiquita, o bien puede entrar a derivar cosas como estas: A chiquita, A grande, B chiquita, C grande, y hay reglas que después utilizan el contexto para realizar reemplazos. Si pruebo a hacer derivaciones usando estas reglas y puedo con ellas, respetando lo que mencionamos antes, vamos a ver que la gramática termina derivando únicamente cadenas que tienen la forma igual cantidad de A's, igual cantidad de B's e igual cantidad de C's. La gramática que necesito para hacer esto es sensible al contexto, ¿sí? No lo puedo hacer con una gramática más sencilla que una sensible al contexto. Vamos a ver en clases posteriores cómo es que yo hago para llegar a diseñar estas gramáticas. Dejamos como ejercicio aquí únicamente probar derivar diferentes cadenas, ¿sí?, utilizando las reglas que presentamos. Como tercer ejemplo, supongamos que yo quiero derivar cadenas de la forma A a la 2n, ¿sí?, es decir, que con n mayor o igual a 0 tengo diferentes cadenas donde me aparece una cantidad par de letras A. Yo me pongo a fabricar una gramática, ¿sí?, que es esta que está acá, y resulta que la exploro la gramática y bueno, me termina derivando secuencias de igual cantidad de letras A. Entonces imaginemos que una vez que hice la gramática la miro y trato de sacar la conclusión de qué tipo es esta gramática. Pregunta que también nos vamos a hacer a lo largo del curso en distintas situaciones. Notemos que en esta gramática se verifica casi siempre que la longitud del lado izquierdo sea menor o igual al lado derecho en casi todas las reglas, excepto en esta regla que está acá y esta regla que está acá, ¿sí? Por lo tanto, es una gramática que es de tipo 0, ¿sí? Si esta regla no estuviera y esta regla no estuviera, lo que tendríamos sería una gramática de tipo 1, porque el lado izquierdo, ¿sí?, sería de longitud menor o igual al lado derecho, siempre. No sería de tipo 2, porque hay reglas que en el lado izquierdo tienen más que un símbolo no terminado. ¿Para qué mencionamos este ejemplo de juguete? Para llegar a la pregunta de cómo estudiar de qué tipo es una gramática. Así que es una pregunta que nos vamos a hacer en distintas situaciones. Va a haber un caso especial que es la cadena nula, ¿sí? En las gramáticas de tipo 1 y tipo 2, ¿sí?, yo me voy a encontrar que debería respetarse que el lado beta pertenezca a una secuencia de terminales y no terminales, y en particular hay veces que yo voy a querer tener la cadena nula. Cuando yo tengo reglas que reemplazan algo por lambda, son reglas borradoras, ¿sí?, y la admisibilidad de estas reglas me dificulta catalogar a los tipos de gramáticas. Entonces, la convención que vamos a usar es que si yo quiero generar la cadena vacía, la regla de S derivo lambda la voy a poder utilizar solo si S no aparece en la parte derecha de las producciones, ¿sí? Es decir, voy a considerar una reglita por separado para derivar la cadena vacía, y de ese voy a derivar otro no terminal para poder manejar el resto de las cadenas que yo quiero derivar, ¿sí? Es decir, que la cadena vacía, cuando la quiero incluir en mi lenguaje, la voy a considerar como un caso aparte, no la voy a usar para analizar justamente el tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces, analicemos el caso, una aplicación de la regla borradora. Si yo tengo A a la N, B a la N, este lenguaje que aparece acá, habíamos analizado que A a la N, B a la N, o intuitivamente yo lo podía representar a partir de aparición de letras A y B a la izquierda y a la derecha, ¿sí?, de un símbolo inicial de arranque, el símbolo S. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero considerar la cadena vacía, y como n es mayor o igual que 0, la debo considerar, ¿sí?, la cadena vacía es parte de este lenguaje L, lo que yo voy a hacer es decir, a la cadena vacía la derivo a partir del símbolo de arranque S.
Y cuando quiero derivar otras cadenas diferentes a la cadena vacía, de S me voy a un no terminal R, y desde el no terminal R derivo todo el resto de las cadenas. A seguido de B, doble A seguido de doble B, triple A seguido de triple B, y así siguiendo. ¿Sí? Es decir, esta gramática va a ser libre de contexto. ¿Por qué? Porque esta reglita que está acá no la voy a mirar, ¿sí?, a los efectos de considerar cómo clasificar la gramática. ¿Sí? Porque estrictamente hablando, el lado izquierdo de esta regla no es menor o igual que el lado derecho, ¿sí?, que es lo que me pide el tipo 2, libre de contexto. Por eso es que dejo un caso particular para derivar la cadena vacía y hago todo el resto utilizando un no terminal R. ¿Sí? La moraleja que nos tiene que tener presente es que el símbolo de arranque hay que usarlo con cierto cuidado si quiero usar derivar la cadena vacía, porque me conviene pasar a un símbolo que no sea estrictamente el de arranque para después trabajar con él como símbolo no terminal, ¿sí?, para hacer las cosas más prolijas. Hay un denominado teorema de la cadena nula en las gramáticas sensibles al contexto de tipo 1, ¿sí?, que me dice que si un lenguaje es sensible al contexto, L sin la cadena vacía o con la cadena vacía también lo es. ¿Sí? También es un lenguaje sensible al contexto. Las gramáticas me generan lenguajes, ¿sí? Y al clasificar las gramáticas clasificamos los lenguajes. Entonces, como dijimos antes, una pregunta típica que nos vamos a hacer o que va a aparecer con frecuencia es ¿de qué tipo es un lenguaje? Yo tengo que distinguir claramente acá entre el tipo de un lenguaje y la gramática asociada a él. Voy a buscar yo siempre una gramática del mayor tipo posible. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo voy a tratar de ser tan específico como sea posible en la definición de mi gramática, en la clasificación de mi gramática. Cuando establezco el tipo de un lenguaje, lo que hago es tratar de establecer el mayor tipo posible, preferentemente tipo 3, si no puedo tipo 3 será tipo 2, si no puedo 2 será 1, si no puedo 1 será 0. Para hacer una pequeña analogía, cuando a mí me preguntan el número 2, ¿en qué conjunto lo ubico? Notemos que si miramos los naturales, enteros, reales y complejos, el 2 es un número que, si miro lo más específicamente posible en los conjuntos numéricos, es un número natural. El 2 también es un número entero, el 2 también es real y el 2 también es complejo. Pero ¿de qué tipo es el número 2? Uno dice, bueno, es un número natural. La misma filosofía es la que voy a aplicar cuando indique de qué tipo es una gramática. Voy a tratar de ser tan específico como puedo. Esto me obliga a mí a encontrarme cómo analizar esta situación de cajitas contenidas una dentro de otras y demostrar si es que un número o si es que una gramática no pertenece a una determinada cajita, por qué es que no pertenece a esa cajita. ¿Sí? Todo ese proceso lo vamos a analizar en la clase que sigue. Imaginemos un lenguaje que tiene una sola cadena, la palabra program, ¿sí?, para poner un lenguaje de juguete, ejemplo. Notemos que yo podría ser un autómata finito que reconozca la secuencia P, R, O, G, R, A, M. ¿Sí? Puedo ser un autómata que vaya pasando por distintos estados. Si puedo ser un autómata finito y una gramática regular es equivalente a ese autómata finito. O sea que el lenguaje, la gramática que puedo encontrar para él es de tipo 3. Sin embargo, acá tenemos una gramática de tipo 2, ¿sí?, que reconoce, ¿sí?, la cadena program. ¿Sí? De S derivo A seguido de B, de A derivo pro y de B derivo gram, o de S derivo program, ¿sí?, o hago toda esta secuencia que está acá. ¿Sí? Entonces notemos que son diferentes gramáticas para el mismo problema. Algo parecido pasa acá. Tengo A a la 2n, cadenas con este formato. Tengo diferentes gramáticas alternativas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar de qué tipo es un lenguaje, yo no puedo pensar la primera gramática que se me ocurra y decir, bueno, el lenguaje es de tipo 0, como es esta regla, sino que tengo que tratar de encontrar un lenguaje una gramática de tipo 3 que reconozca esto, y si la gramática de tipo 3 no existe, tengo que demostrar que no existe. ¿Sí? Y pasar a considerar el tipo 2 o el tipo 1 o el tipo 0. Y arrancar por el tipo 2. Si el tipo 2 no puede usarse, tengo que demostrar por qué no puede usarse. ¿Sí? Si es un lenguaje, yo voy a decir que es de tipo I, si existe una gramática G de tipo I, tal que I es maximal en la jerarquía de Chomsky y que justamente mi gramática me genera
esa gramática del lenguaje L que yo estoy buscando. Cuando quiero preguntar entonces a la L y a la N de qué tipo es, ¿sí?, la forma en que yo ordeno las preguntas, ¿sí?, va a ser, primeramente, mirar si es de tipo 3. Si yo quiero demostrar que esto no es de tipo 3, puedo usar el teorema de Pumping para decir, bueno, es imposible que sea de tipo 3. Entonces lo intentaré generar con algo de tipo 2. Y veré que tengo herramientas para decir, bueno, es imposible que sea de tipo 2. Entonces lo trato de generar con algo de tipo 1 y así subiendo en la jerarquía. ¿Sí? Aquí hacemos la analogía que mencionamos anteriormente. Yo quiero clasificar un animal según sus características. Y arranco de lo más específico a lo más general. Tengo un individuo que quiero clasificar, ¿sí?, que es este que puede aparecer acá, o este individuo que está acá, perdón. Entonces, mi clasificación cuando veo un cierto perrito con características de un caniche, es decir, es un caniche, en lugar de decir eso que hay ahí es un mamífero. Entonces, inicialmente trato de ver si es un caniche. Si no lo puedo clasificar como un caniche, podré decir, bueno, eso que acabo de ver es un perro, y si lo que vi no es un perro, diré, bueno, lo que vi es un animal que da a matar a sus crías, es un mamífero, y así siguiendo, ¿sí? Entonces, esto significa ir de lo más específico a lo más general, ¿sí?, en cómo yo hago una clasificación. Cuando realizamos el trabajo con gramáticas, repetimos esta misma idea. Voy de las cosas específicas a las generales. Las gramáticas libres de contexto, y con esto vamos cerrando este módulo 2. Dijimos que tienen el formato típico de toda gramática, no terminales, terminales, símbolo inicial y conjunto de reglas de producción, ¿sí?, y tienen la característica de que las reglas de producción tienen del lado izquierdo un no terminal y del lado derecho terminal mezclado con no terminales. Aquí tenemos una pequeña gramática, ¿sí?, donde los símbolos terminales son justamente, para simplificar, ¿sí?, secuencias de terminales, pero podríamos pensar que cada una de estas cosas es algo simbólico, es un único símbolo. Y mostramos esta gramática simplemente para ilustrar cómo yo puedo usar una gramática con libertad de contexto para armar frases. ¿Sí? Yo aquí tengo un símbolo de arranque O que me dice una oración es una frase con un verbo con una frase deriva en sustantivo, una frase deriva en sustantivo seguido de adjetivo, adjetivo es naranja, sustantivo es pelota, sustantivo es robot, verbo es ataja o verbo es patea. Entonces notemos que si yo tengo esta gramática con estas reglas que tengo acá, yo puedo decir, bueno, una oración posible sería frase, verbo, frase, ¿sí?, y de esta subcadena, frase, verbo, frase, yo puedo reemplazar la F por una S, sustantivo, verbo, frase, puedo reemplazar la última F por una S y me queda sustantivo, verbo, sustantivo, reemplazo la primera S por robot, ¿sí?, me queda robot, verbo, sustantivo, reemplazo verbo por patea, ¿sí?, me queda robot, patea, sustantivo, y reemplazo el último sustantivo por pelota, ¿sí?, que es una de las derivaciones posibles que tengo a partir de eso. Por supuesto, fíjense que si analizamos esta gramática, robot patea robot o pelota patea pelota también son cosas que yo puedo derivar por mi gramática. O sea que la semántica, el significado de lo que estoy haciendo es independiente de la estructura que tienen las reglas. Mostramos esto a nivel ilustrativo para que vean cuál es el poder expresivo que tengo con las gramáticas libres de contexto. ¿Para qué voy a usar estas gramáticas libres de contexto que las vamos a empezar a estudiar en las clases que siguen? Voy a poder resolver problemas tales como ver si hay cadenas de paréntesis balanceados en expresiones aritméticas, ver si la cantidad de begins y la cantidad de ends están correctamente anidadas, lo que se conoce como problema de apareamiento entre begins y ends, y ver la correspondencia de else y then cuando realizo if then else anidados. ¿Sí? Lo que es anidamiento de expresiones, anidamiento de paréntesis, todo eso lo puedo trabajar con expresiones, con gramáticas libres de contexto. Un ejemplo típico de gramática libre de contexto está tomado a partir de los diagramas de Conway que mostramos antes y es una gramática para generar expresiones aritméticas. Entonces, imaginemos que los terminales que yo manejo son paréntesis que abre y que cierra, el más, el por y dos simbolitos de variables, 1, x2. Tengo E como símbolo de arranque que indica expresión y hay tres no terminales, expresión, término y factor, E, T y F. Entonces tengo reglas, algunas de ellas recursivas,
dicen una expresión deriva en expresión más término, una expresión deriva en término, un término deriva en término por factor, término deriva en factor, factor deriva en paréntesis, expresión paréntesis, factor deriva en x1, factor deriva en x2. Utilizando estas reglas de producción, ¿sí?, yo puedo verificar que esta expresión aritmética que aparece acá es una expresión aritmética correcta o válida. ¿Sí? Y este trabajo es el que justamente realiza el compilador o el intérprete de Java, Pascal, C o lenguajes similares. ¿Sí? Si tomo la noción de expresión, ¿sí?, las reglas de producción que tenemos acá, yo puedo ver que de expresión puedo derivar término, usando esta segunda regla, de término derivo término por factor, puedo reemplazar una letra T por una F, me queda factor por factor, y notamos acá que este por de alguna manera se corresponde a estos dos. Esta F que está a la izquierda se corresponde a toda esta expresión que aparece acá, y esta F que está a la derecha de este por se corresponde a todo esto que está acá. Entonces yo gradualmente puedo ir paso a paso reemplazando, ¿sí?, cada uno de los elementos que están acá apropiadamente, como se observa en toda esta derivación, para lograr obtener la expresión que yo estoy buscando. ¿Sí? Y el proceso lo podría realizar a la inversa, dado esta expresión que está acá, encontrar cuáles son las reglas de derivación que me llevaron a encontrarla. ¿Sí? De manera tal que yo puedo usar gramáticas libres de contexto para capturar paréntesis anidados y validez de expresiones aritméticas. Entonces, algunas aplicaciones que tienen las gramáticas libres de contexto son justamente la especificación de la sintaxis de los lenguajes de programación, lo que se llama generación de analizadores léxicos, ¿sí?, como el YAC, y los lenguajes de marcado de tipo HTML. ¿Sí? En todas esas situaciones yo puedo usar típicamente gramáticas libres de contexto para trabajar. También en lo que es XML, ¿sí?, en DMD, yo describo la semántica del texto especificada en HTML y también recurro como concepto subyacente a la noción de gramática libre de contexto. Con esto entonces damos por cerrado este módulo número 2, nos despedimos por ahora. En el próximo módulo 3 continuaremos avanzando sobre estos temas, ¿sí?, y resolviendo algunas de las incógnitas que dejamos en las planteadas. Así que por ahora nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias.